Saludos a todos y sean bienvenidos a este primer Congreso Internacional de Pediatría. Mi nombre es Rafael Herrera, soy anestesiólogo cardiovascular pediátrico y trabajo en el Instituto Nacional de Cardiología. El día de hoy voy a compartir con ustedes este tema tan interesante que es la ciencia relacionada a la reanimación cardiopulmonar en el paciente pediátrico y utilizaré este contexto para platicar con ustedes respecto a un programa de resucitación en pacientes postoperados de cirugía cardíaca, los cuales deben recibir un protocolo o un esquema de reanimación diferente a lo que estamos acostumbrados en protocolos PALS. Inicio que declaro que no tengo ningún conflicto de interés al momento de elaborar esta charla. Los objetivos de la misma van a ser los siguientes. Primero hablaremos sobre una introducción muy breve del tema. Sé que durante el marco de este congreso hay otra plática que también se relaciona a resucitación, entonces será muy breve la introducción y pasaremos a una parte más interesante de esta charla, que es hablar sobre la ciencia de la reanimación, tanto la general, por así decirlo, la que aplica a cualquier tipo de miocito, y después lo enfocaremos hacia el paciente pediátrico, entendiendo que existen fases de paro cardíaco como tal de la afectación al miocito, pero también hay etapas del paro cardíaco y entonces las vamos a tratar de diferenciar. Derivado de las recomendaciones o derivado de esta evidencia científica es que nosotros hacemos recomendaciones y esto es lo que las justifica. Hablaremos un poquito sobre recomendaciones específicas de reanimación, tanto en periodo pre, trans y post-paro, y después nos iremos a hablar de esta situación en particular en reanimación, que es postoperados de cirugía cardíaca. Y finalmente cerraremos con algunas conclusiones. Entonces, para manera de introducción, el programa de resucitación en pacientes pediátricos, que nosotros conocemos como PALS, fue diseñado y comenzado a difundir en 1988. El objetivo básico de este programa era la prevención del paro cardíaco, en donde se buscaban identificar eventos cardíacos y respiratorios y tratar de prevenirlos. De hecho, su inicio, a diferencia tal vez del que se diseñó para adultos, estuvo enfocado principalmente a la prevención más que al tratamiento. Como ustedes ya lo saben, en el caso de los adultos siempre se enfocó al tratamiento, sobre todo de estas arritmias letales, en el contexto de cardiopatía isquémica. La supervivencia en medios intrahospitalarios de este evento de paro es de aproximadamente el 20%, depende de la serie, de la experiencia del centro, pero en general se acepta que está por ahí del 25 al 27%. Sin embargo, cuando hablamos de paro cardíaco intra versus extrahospitalario, la diferencia es mucho. Siempre el extrahospitalario tiene un peor pronóstico, de hecho la supervivencia está por debajo del 10%, incluso en población pediátrica. Algo muy importante recalcar, que no es novedad para nadie de este auditorio, es que los ritmos de paro de este tipo de pacientes son muy diferentes a los de un adulto. Suelen iniciar en asistolia o en actividad eléctrica sin pulso, a diferencia que la incidencia de FBTB no es tan alta y debido a ello es que el tratamiento suele ser un poquito más difícil en el tema de que requiere de nuestra atención y también de nuestro detalle al análisis de las causas del paro. Se ha observado que conforme las edades del evento de paro son menores, la tasa de supervivencia es mucho mayor y esto tiene que ver con la capacidad que tenemos de practicar RCP en cajas torácicas que son más compliantes a lo que nosotros deseamos lograr y con esto obtener mejores presiones de perfusión en todos los tejidos, en particular coronaria y cerebral. Ahora, iniciando un poquito con lo de la ciencia de la reanimación, es importante describir que existen tres fases de un paro cardíaco. Estas fases son tiempo dependientes, de tal forma que cuando detectamos el paro en el segundo cero, empezamos con un miocito que todavía tiene mucha energía, una reserva de ATP, todavía no existen alteraciones ultraestructurales de nada del miocito, y eso permite que si en estos primeros 5 minutos nos enfocamos a tratar la causa o a tratar el ritmo, voy a poner el ejemplo, si fibrila, desfibrilarlo, o en este caso si es un neumotórax, atención, resolverlo, o si fue una causa por hipoxia, atender la causa por hipoxia, tal vez incluso de manera muy temprana, y comenzar a darle prioridad a la RCP de alta eficiencia, sí desde un inicio, pero sabiendo que si es un paro presenciado, el atender la causa y resolver la arritmia puede ser más que suficiente antes que iniciar esfuerzos de resucitación. Como pueden ver aquí en esta diapositiva tenemos dos tablas muy grandes, una en la parte superior derecha, una en la inferior, y la de la parte superior derecha hace referencia a estas tres fases que se conocen como una fase eléctrica, una circulatoria y una metabólica.
La diferencia es esa, la cantidad de energía que se tiene a través del tiempo y cómo es que al pasar a la circulatoria o estando en la metabólica hay una depleción tan importante de ATP que incluso la morfología de los QRS llegan a cambiar, si es que tiene actividad eléctrica sin pulso o si está fibrilando se vuelve una FB fina conforme va perdiendo energía. También empiezan a haber cambios en la estructura intracelular del miocito, alterando la concentración de diferentes iones dentro o fuera de la membrana, haciendo más difícil el retorno a la circulación espontánea. De ahí que debemos aceptar que el paro cardíaco es un fenómeno dinámico, en donde el primer segundo de paro es muy diferente el paciente al minuto 5 o incluso al minuto 10. Y debemos de esforzar a hacer una jerarquización, así como un sistema de escalado, de monitoreo, pero también de tratamiento de la RCP, en donde, como les describí, en un paro presencial, incluso en población pediátrica, nos vamos a enfocar a la potencial etiología y al ritmo de paro, y conforme pase el tiempo le daremos más hincapié a la RCP de alta eficiencia con la restitución de ese ATP dentro del miocito por medio de las compresiones de alta calidad y concomitante a ello resolver la causa que puede haberlo precipitado o incluso aquella que lo está perpetuando. Sobre todo buscar aquellas que lo perpetúan, que puede ser desde hipovolemia, hipercalemia, acidosis, e irlas atendiendo conforme se van presentando a través del tiempo. En la tabla que vemos en la parte inferior me interesan las primeras 3 columnas, donde vienen tratamientos o intervenciones, así como factores pronósticos, y ahí se describen algunos que pueden llegar a ser de protección o benéficos y que nos pueden dar un mejor pronóstico. Uno de ellos es sobre mayores de 1 año. Hace rato mencioné que conforme los niños sean más pequeños, el retorno a la circulación espontánea es más frecuente o es mayor. Sin embargo, cuando entramos a población lactante o incluso en el neonato, la dificultad a detectar en muchas ocasiones el evento de paro o la etiología del evento de paro nos describe que la supervivencia no es tanta. También de que requieren de un entrenamiento más cuidadoso para practicar esta resucitación, así como algunas limitaciones relacionadas a su tamaño y la calidad de la RCP que podemos llegar a practicar. Algo que quise agregar, tal vez no entra tanto en los objetivos de esta charla, pero siempre me gusta comentarlo, es que una vez que el paciente sale del evento de paro, y es una frase que yo aprendí de un amigo que me enseñó sobre reanimación, es que el primer evento de paro es culpa del paciente, ahí sí hubo algo que él desencadenó, pero el segundo y los subsecuentes son culpa nuestra y se deben considerar como fallos en la atención intrahospitalaria de un paciente. De tal forma que esta tabla que les muestro son las diferentes fases de los cuidados post-paro o del estado post-paro, en donde en los primeros 20 minutos tenemos la mayor tasa de reincidencias de paro y también en el periodo temprano, en donde el desenlace suele ser fatal. En la etapa intermedia, en la recuperación o incluso en la rehabilitación ya no se presentan con tanta frecuencia, pero quiero hacer mucho hincapié en que una vez que el paciente sucede su evento de paro y lo llevamos a retorno a la circulación espontánea, es cuando más cuidado debemos de tener en todos los determinantes que vamos a ver más adelante a cuidar posterior a un evento de paro. Ahora, hace rato describimos la ciencia de la reanimación relacionadas a las fases de un paro cardíaco. Ahora vamos a hablar sobre las fases del evento, todo lo que circunda el mismo, que viene desde la fase preparo, donde nos vamos a enfocar a la prevención y la protección del miocito y bueno, la prevención del evento de paro. Y aquí es en donde el PALS ha hecho una gran tarea al tratar de enseñarnos a identificar potenciales eventos adversos, con todo esto de la prevención de los eventos respiratorios, fiebre, etcétera, y entonces evitar que se progrese que esa fue la idea original del diseño de PALS. Cuando ya el paciente se encuentra en evento de paro y estamos en periodo de no flujo, pues la recomendación más importante es iniciar cualquier estrategia de resucitación que recupere el flujo, como RCP de alta eficiencia, y posteriormente pasar ya a esa fase de RCP de alta eficiencia, en donde no solo seguiremos las reglas que ya conocemos sobre cómo comprimir, con qué frecuencia ventilar, no sobreventilar o no hiperventilar, también buscar monitoreo de la calidad de la RCP, como el CO2 expirado o una presión arterial invasiva, que nos van a permitir dar una RCP de mucha mayor calidad. Y hoy en día, pues con todo el advenimiento de la terapia de soporte extracorpóreo, se puede considerar en población muy seleccionada, en centros muy específicos con el entrenamiento correcto, un soporte de vida extracorpóreo. Y al final, la última fase de un evento de paro cardíaco es los cuidados posparo, en donde debemos de garantizar puntos muy importantes como el control glucémico, ver si nos va a beneficiar la hipotermia, pero todo aquello que garantice la protección y la perfusión miocárdica.
En el tema de prevención, como les describí previamente, el PALS hace un hincapié muy importante en esta parte. De hecho, una gran cuantía del tiempo invertido en este programa de entrenamiento está enfocado a ello, ya que es donde más impactamos en la morbimortalidad, prevenimos el evento de paro o, si este se presenta, limitamos la extensión del daño. La mejor forma para lograr la prevención del evento de paro no tiene tanto que ver con cuánto nos capacitamos como individuos en PALS, sino qué tan capaces somos de responder en equipo y de manera bien balanceada. Algo relacionado al mecanismo de flujo sanguíneo y que va de la mano con toda esta ciencia de la reanimación. Cuando nosotros hacemos una compresión torácica, comprimimos no solo el corazón logrando aumento de la presión dentro de la aorta, sino también dentro de las cavidades, pero cuando viene la reexpansión, la aorta pierde la presión más lento que las cavidades y esa reexpansión nos permite generar un fenómeno de succión, un fenómeno de presión negativa, sobre todo si la caja torácica se encuentra intacta, permitiéndonos generar una mayor precarga, dando por el entendido que la compresión es muy importante. Sin embargo, la relajación en este ciclo juega un papel muy importante. Hoy en día, en temas de ciencia de la reanimación, se está buscando medir y estandarizar la velocidad a la que debe suceder la reexpansión, y esto con el objetivo de demostrar que mientras más rápida sea la reexpansión, o sea, más enérgica sea esta reexpansión, mayor precarga, mayor volumen, y eso nos va a permitir que en el siguiente latido logremos un volumen latido mucho mayor, y por ende, al multiplicarlo por esa frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco en paro o el gasto cardíaco de resucitación sea mucho más alto. Debemos buscar que la presión de perfusión coronaria siempre se encuentre por arriba de 15, y para ello utilizamos guías como la presión arterial diastólica, en donde números arriba de 25, tomando en consideración que pueda tener un gradiente de presión de tales 10 milímetros de mercurio, nos va a garantizar por lo menos 15 de presión de perfusión coronaria. Ahora, en lo que se trata, se llama del tema de intervenciones, algo muy importante es que no debemos sobreventilar esta entidad, y sobreventilación no solo en frecuencia, sino sobre todo en volumen, ya que restringe el llenado de cavidades, compromete ambas cavidades, tanto atrio izquierdo como atrio derecho, limitando el volumen que va a pasar a través de las válvulas AB y por ende disminuyendo el volumen del siguiente volumen latido. Parece ser que la evidencia científica nos ha mostrado que los neonatos se ven beneficiados por mayores frecuencias no solo de compresión, sino también de ventilación, asociándolo a la etiología o el origen del evento de paro. El CO2 expirado es una herramienta muy útil, y en cuanto podamos tenerlo disponible, debemos utilizarlo para medir la calidad de la RCP y de esta manera continuar guiando nuestros esfuerzos de reanimación. Cuando se trata del tema circulatorio en intervenciones, la frecuencia de compresión se mantiene igual entre 100 a 120 por minuto, pero buscando, si lo tenemos disponible en monitoreo invasivo, una presión arterial diastólica siempre mayor a 25. Ahora, respecto a fármacos, y esto en tema de ciencia de la reanimación, hay mucho ruido. Los vasopresores como adrenalina o vasopresina, que son los que han formado parte de este proceso de resucitación desde 1988, algunos han entrado, otros han salido. Hoy en día nos han demostrado, y hay recomendaciones de 2020, es que si vamos a usar adrenalina, se debe usar de manera temprana, o sea, debe estar dentro de tu primer ciclo de resucitación, si es que es un ritmo que así lo amerita y que no hay algo que hacer previamente como desfibrilar. Si bien es cierto que en resucitación la vasopresina ha quedado fuera, al menos en las recomendaciones formales y dentro de los algoritmos más famosos, hoy en día hemos entendido que la vasopresina puede ser muy útil en pacientes que cursan con hipertensión pulmonar, y que eso pudo haber sido el factor contribuyente al evento de paro, pero también en aquellos que cursan con hipovolemia. Es muy efectiva la vasopresina en aquellos que tienen hipovolemia. Antiarrítmicos descritos ya de manera a través de los años, amiodarona y lidocaína. Se prefiere el uso de amiodarona, aun cuando los estudios entre ambos fármacos no han demostrado inferioridad. ¿A qué me refiero? Que si usamos lido, usamos amiodarona, vamos a resolver las arritmias de origen ventriculares, pero la amiodarona nos ofrece el beneficio de poder tratar algunas supraventriculares, dándonos un extra en respecto a tratamiento. Calcio es útil, sobre todo si estamos en contexto de pacientes que tengan hipercalcemia y hiperpotasemia, y entonces es una buena recomendación. El bicarbonato, su uso es controversial, se ha asociado a un retorno a la circulación espontánea mucho más rápido, sin embargo no garantiza estado neurológico, y se ha dejado bajo la indicación del experto del grupo de reanimación
con la indicación de que el precipitante fue un estado de acidosis, o bien lo que está perpetuando el evento de paro ya en una fase metabólica muy tardía es la acidosis, y entonces ahí también lo estaríamos indicando. No es el fármaco de primera elección cuando se trata de resucitar, y se debe tener cierto grado de evidencia para su recomendación. Y el magnesio como uno de los antiarrítmicos útiles cuando cursamos con fibrilación o taquicardia ventricular polimórfica para yugular la misma. Ahora, una vez que tenemos el paciente fuera de paro, debemos ser muy cuidadosos sobre cuáles son nuestras metas post-paro, entre ellos control de temperatura, el control glucémico, y en el soporte miocárdico tratar de optimizar el balance que existe entre el aporte y el consumo de oxígeno. Esto puede ser desde la cantidad de hematies que tiene el paciente para trasladar, sobre todo en el paciente pediátrico, que sabemos que son metas que deben adecuarse no solo a la condición clínica, sino también a la edad del paciente, pero la presión de perfusión coronaria debe de ser una de las prioridades, y si para esto se requiere el apoyo con algún vasopresor o inotrópico, pues no estaría contraindicado utilizarlo, sobre todo en los cuidados posparo, recordando que de manera temprana, en las primeras 6 horas, es cuando podemos tener la mayor cantidad de eventos nuevos de paro o volver a caer en paro, en donde la posibilidad de retorno a la circulación espontánea siempre es menor. Ahora, ya que hemos platicado un poquito sobre la ciencia de la reanimación, sobre sus fases, que a mí me ha parecido algo muy interesante, ya que en aquellos escenarios de paro cardíaco presenciado hay que cambiar nuestros esfuerzos de reanimación. Cuando se trata de cirugía cardíaca, hay algunas cosas que debemos tratar de cambiar. Entre ello, lo primero que vamos a hablar es que el programa de resucitación ACLS, ya algo famoso para todos ustedes y que va de la mano con el PALS, está enfocado incluso en PALS en un paciente genérico, estándar, el cual necesita recibir un esfuerzo de resucitación gradual y que va escalando en complejidad conforme pasa el tiempo. Debido a ello, tenemos que empezar con RCP. Para el caso de los pacientes postoperados de cirugía cardíaca, la complejidad, la reciente esternotomía, el monitoreo invasivo, el que se encuentra en un área en donde siempre hay quien pueda atender de manera inmediata, nos permite ubicar el paro cardíaco en la primera fase, en la fase temprana, en donde todavía hay una gran cantidad de energía, donde hay la oportunidad todavía de ofrecerle algún tratamiento diferente al paciente. Este documento que les muestro es el consenso de expertos, el cual ha logrado darle validez a través de la Unión Europea, así como América, a las recomendaciones que se describen en este protocolo. Este es el famoso protocolo. Si bien es cierto que algunos de los números o de las referencias que van a ver tienen un matiz de índole de adultos, haremos las observaciones pertinentes para ajustar la dosis, pero la sucesión de eventos en postoperados de cirugía cardíaca debe ser la misma. Lo primero que tenemos que hacer es establecer cuándo se activa este protocolo. En pacientes que estén con fibrilación ventricular o asistolia, este protocolo se activa de manera inmediata. Sin embargo, en aquellos que cursen con actividad eléctrica sin pulso, que son los más frecuentes en el caso de los pediátricos, estar seguros que el paciente sí se encuentra en paro, verificando la funcionalidad de la línea arterial o la morfología de alguna otra curva, como la presión de la pulmonar, un atrio izquierdo o un atrio derecho, y si cuentan con CO2 expirado, pues será una de las herramientas que les va a ayudar a saber si el paciente sí se encuentra en paro. Si ya descartaron todo esto, entonces es momento de declararlo ya como evento de paro. Lo cual nos lleva a hablar de la regla del primer minuto. Esta es una que nos permite durante los primeros 60 segundos, aplica también en población pediátrica, no hacer ningún esfuerzo de reanimación, o sea, no comprimir hasta que logremos resolver la potencial causa de paro. Si es un paciente, por ejemplo, que salió dependiente de marcapaso como consecuencia de que se operó una CIB, debemos entender que antes de iniciar compresiones debemos verificar el marcapaso y encontrar si esa es la causa que lo desencadenó y que seguramente lo va a perpetuar. Y en ese periodo nos evitamos hacer compresiones, ya que esas compresiones pueden traer daño si no se practican de manera correcta. Ahí todavía el riesgo no supera el beneficio, ya que existen algunas otras intervenciones que podemos realizar. Con lo que acabo de decir no significa que estemos peleados con dar RCP, solo que lo vamos a utilizar de una manera más cuidadosa después de haber agotado esos 60 segundos de esfuerzos o de estrategias de tratamiento, y si lo tenemos que hacer lo haremos con una frecuencia de 100 a 120 por minuto, y la meta sería una presión arterial sistólica al menos inicialmente de 60 milímetros de mercurio. La bibliografía últimamente nos ha dado a entender que en la población pediátrica podría ser 60 y 40 la meta de presión que vamos a tomar en consideración.
Ahora, yendo paso por paso en cada uno de los algoritmos, de las cosas que van a observar diferente dentro de la regla del primer minuto es que aquel paciente que fibrila debe recibir 3 descargas consecutivas. ¿Con qué energía? Se recomienda que iniciemos con la máxima energía que se utilice para población pediátrica, o sea, empezamos con una descarga de 10 joules, 10 joules por kilo, con el tope obviamente de 200 en un bifásico. No iniciar RCP hasta que podamos realizar las 3 descargas de manera consecutiva. Estas, entre una y otra, verificamos el ritmo y si hay necesidad de repetir la dosis, se repite hasta en 3 ocasiones. En el caso de que no logremos el retorno a la circulación espontánea, practicaremos RCP con las reglas que ya describimos, administrando amiodarona 300 miligramos vía catéter venoso central en el caso de un paciente adulto, pero en el caso del pediátrico utilizaremos la dosificación de 5 por kilo, 5 miligramos por kilo vía central mientras practicamos RCP para que el fármaco se movilice. Y si posterior a estas 2 recomendaciones no logramos el retorno a la circulación espontánea, pues entonces es momento de practicar una resternotomía de emergencia con el objetivo de practicar tal vez una descarga interna o de retirar aquella circunstancia que puede estar favoreciendo mayor impedancia y por eso es que no funciona una descarga externa. Esto suele pasar cuando hay sangre alrededor del corazón, sin necesariamente estar taponado, solamente un derrame pericárdico. En caso de asistolia bradicardia extrema, la regla del primer minuto establece que durante esos primeros 60 segundos verificaremos que el marcapaso epicárdico con el que suelen salir estos pacientes esté bien configurado, esté bien colocado, cuente con pila, tenga una configuración de manera asincrónica. Si esto no funciona, iniciamos RCP de alta eficiencia y procedemos a colocar parches de electroestimulación transcutánea. Antes de proceder a pensar o considerar la posibilidad de hacer una resternotomía de emergencia, se pueden colocar estos parches en busca de estimulación. Es relevante comentar que estos parches se deben de colocar en un esquema antero-posterior en el paciente pediátrico y se tomará una pausa para poder colocarlo adecuadamente como está descrito. Ahora, respecto a la resternotomía, una vez que uno define que se necesita una resternotomía, debemos de establecer para qué la queremos. En bradicardia o asistolia extrema lo vamos a requerir para practicar masaje cardíaco interno, para verificar el marcapaso o incluso para solicitar al cirujano que lo recoloque. Aquí sí se prefiere que lo haga alguien con la competencia suficiente. En el caso de actividad eléctrica sin pulso, siempre uno de los ritmos más difícil para tratar cuando se trata de evento de paro, ya que no hay una causa muy evidente y a veces el ritmo nos llega a confundir. Si este paciente llegase a tener un ritmo de marcapaso, lo primero que le vamos a recomendar es que retiren y suspendan el marcapaso, ya que debajo de él puede haber un ritmo muy diferente que nos puede estar confundiendo y llevándonos a un tratamiento, un algoritmo de tratamiento completamente diferente. O sea, de manera resumen, si tiene marcapaso, este marcapaso se retira y si no lo tiene, este se pone y cubrimos las 2 recomendaciones de la regla del primer minuto en el algoritmo amarillo y también en el verde. Si esto no funciona, vamos a buscar causas. Esto es muy importante. Nos vamos a dedicar a buscar las causas que podrían estar lo desencadenando y perpetuando. Este es el algoritmo en el que es más importante establecer el diagnóstico diferencial y enfocar sus esfuerzos de reanimación. Finalmente, si no logramos resolverlo, o sea, descartamos hemotórax, neumotórax, alguna intoxicación por sustancias, algún electrolito, iniciaremos la resternotomía de emergencia en busca de practicar masaje cardíaco interno, optimizar la presión de perfusión coronaria y decidir qué es lo que sigue respecto a los esfuerzos de reanimación. Este es un buen momento en el que se puede llegar a considerar la terapia de soporte extracorpóreo. En tema de vía aérea somos muy cuidadosos. Lo primero que debemos hacer es colocar FIO2 al 100%, retirar el PEP que tenga este paciente y proceder a una ventilación manual de preferencia con un dispositivo válvula mascarilla. Este nos permitirá identificar a través de la ventilación manual si existe resistencia. Si no hay una contraindicación relacionada a una vía aérea difícil, se va a recomendar retirar ese tubo endotraqueal y proceder a una ventilación con mascarilla facial. En el entendido de que hay un riesgo de retirar el tubo endotraqueal, sin embargo, uno obstruido no nos va a permitir recuperar la ventilación debido a su naturaleza obstructiva. Si ya verificamos que el tubo está bien colocado, que no hay fuga, que hay elevación del tórax, se hacen diagnósticos diferenciales como neumotórax a tensión o hemotórax masivo y que hay que atender inmediatamente que se hace el diagnóstico, sobre todo el neumotórax a tensión. Para nuestro protocolo no vamos a recomendar el uso de adrenalina, ya que suele ser
es un paro que tiene una explicación muy clara, muy concreta. Y si es que la tenemos que indicar, debe ser a dosis muy bajas y bajo recomendación de un experto. Dependerá mucho de cada uno de los escenarios, pero en general no recomendamos que de manera temprana se utilice ningún vasopresor, incluyendo vasopresina. Ahora, todos los programas de entrenamiento en reanimación para que funcionen deben de trabajar de esta manera, ordenados en un modelo de reanimación ya denominado pit crew. Este permite que cada individuo que participa en el proceso se comprometa con su rol, de tal forma que al que le toca una llanta se comprometa a su llanta. Lo mismo pasa en resucitación. Si te toca vía aérea, te comprometes a tu rol sin preocuparte por lo que está sucediendo en el resto del ambiente. De esa manera es que cuando cada individuo hace bien su trabajo, el resultado global es uno muy satisfactorio porque se fueron sumando los aportes de cada grupo. Los centros hospitalarios en los Estados Unidos que mejores resultados han tenido, que han sido tanto en Filadelfia, con el Dr. Binney, con todo este programa de resucitación que tiene, así como en San Diego, utilizando el programa de resucitación ART con Dan Davis, ellos han logrado grandes tasas de supervivencia porque se enfocan a que cada elemento haga su trabajo sin la necesidad obligada y temprana de utilizar un líder. Esta es la dinámica de los 6 roles, describe cómo es que debemos responder ante estos escenarios y cómo vamos a distribuir nuestros esfuerzos tanto en terapéutica eléctrica como en resternotomía con los elementos que tenemos, y bajo el entendido que el rol 4 será el líder y él aparecerá hasta que el rol 1, 2 y 3 fueron ya ejecutados y se han cumplido de manera satisfactoria. De tal forma que tener mucho cuidado con depender de ese líder durante este esfuerzo de reanimación para ver que se logran las cosas. Como les dije, el modelo de resucitación de pit crew es el que más resultados en retorno a la circulación espontánea nos han ofrecido. Cuando se trata de resternotomía de emergencia, en el caso del paciente con postoperado de cirugía cardíaca o una cardiopatía congénita, tiene menos cabida, menos recomendación, y quien la puede practicar es únicamente el cirujano que llevó a cabo el procedimiento o aquel equivalente con las competencias suficientes, ya que la anatomía, la complejidad de la misma, la localización, la posición, el situs que tenga el paciente, etcétera, hace que la posibilidad de recomendarle a alguien que practique una descarga interna o masaje interno sea más complicado. Es imposible capacitarlos para que puedan hacerlo en todas las variedades anatómicas, y en aquellos que tienen fisiología de un solo ventrículo o que tienen tubos anómalos como un Fontan, los esfuerzos de resucitación podrían traer complicaciones. Por ende, la resternotomía de emergencia para este escenario en particular, o sea, el paciente pediátrico, se prefiere dejar a cargo del cirujano que hizo el procedimiento o que tenga la competencia equivalente, y de esta manera no complicarlo con alguna maniobra que sea inapropiada. Finalmente, y haciendo un contraste de lo que implica cada uno de los protocolos, cuando se trata de fibrilación ventricular, que sabemos no es tan frecuente en el pediátrico, ACLS o aquel derivado de PALS nos ha recomendado que hay que practicar RCP de alta eficiencia con descargas alternantes entre cada uno de los esfuerzos de reanimación y únicas de energía. En el caso de CALS, seguiremos con la recomendación de 3 descargas a máxima energía posible y luego ya posteriormente comenzar esfuerzos de reanimación. Si pasan los 2 minutos hay que repetir dosis, pero ya solamente una. El esquema de triple dosis solamente es en la primera descarga, ya sea externa o interna. En el caso de asictolia o bradicardia extrema, tenemos la recomendación de utilizar vasopresores y RCP de alta eficiencia. Nosotros nos vamos a enfocar más a tratar de distribuir el ritmo por medio del marcapaso epicárdico o un transcutáneo, y dejaremos de segundo lado los vasopresores. Y finalmente, en actividad eléctrica sin pulso, el contraste está enfocado a cuánta adrenalina y con qué frecuencia. Nosotros queremos utilizar lo menos posible de la misma, únicamente bajo recomendaciones muy claras de expertos para evitar complicaciones y enfocar toda nuestra energía a resolver la causa que desencadenó el evento de paro. Entonces, para manera de conclusión de la charla, es muy importante establecer que los pacientes postoperados de cirugía cardíaca, sobre todo congénita, son pacientes de alta complejidad, de muy alta complejidad, que requieren un tratamiento específico. O sea, no puedo solo tratarlos como PALS, porque mucho de lo que PALS me va a recomendar no va a ir en el mismo tiempo y en las mismas características que tiene el paciente que yo acabo de sacar de sala de operaciones traspuesto, el cual yo sospecho que existe una causa de paro relacionada tal vez a la técnica quirúrgica o incluso hipovolemia o incluso un taponamiento. Requieren un tratamiento específico
bien designado para ellos, nada genérico, y eso en la experiencia nos ha ayudado a así obtener retorno a la circulación espontánea de una manera muy sencilla. Este protocolo, este programa de entrenamiento CALS es uno que para su aprendizaje requiere de un entrenamiento individual, pero también uno en grupo, ya que el tener un solo líder que sea muy bueno en CALS no garantiza que los resultados vayan a ser siempre muy buenos. De ahí que el trabajo en equipo y la capacidad de comprometerse y hacer reanimación en modelo Pit Crew nos da mejores resultados. Al final no estamos peleados con practicar ACLS, PALS, BLS, cualquiera de ellos, únicamente dejamos en claro que estas son herramientas previas para poder participar en una capacitación y también en la resucitación de un paciente postoperado de cirugía cardíaca, de tal forma que son nuestro pilar para iniciar, y mientras esos pilares sean más fuertes, los esfuerzos de reanimación en este contexto serán mucho más eficientes. Esto sería todo por la charla. Les agradezco muchísimo por la oportunidad de compartir estos conocimientos con ustedes. Igual agradezco a la mesa directiva por poder llevar a cabo esta actividad académica y pues darme a mí la oportunidad de compartir un tema que no solo es muy interesante, sino causa mucha pasión. Les dejo aquí mi correo electrónico. Siéntanse libres de enviar cualquier duda, pregunta. Si quieren que les envíe los artículos de referencia bajo los cuales se elaboró esta charla, adelante. Sería todo un gusto y un honor para mí. Les agradezco y que sigan disfrutando este evento de gran naturaleza académica, y hasta luego.